Hay mucha decisión que hablan de uno, ¿no? Hablan del traductor. Y la idea es pensar siempre en el lector y adaptar la obra original respetando su esencia, su perfume, pero acercándola a un lenguaje o a los códigos del idioma destino. Sí, es una tarea invisible, pero de mucha creación. O sea, es una cosa contradictoria, ¿no? Están las dos cosas al mismo tiempo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en todas las personas que intervienen en el universo de los libros? Entre el escritor y nosotros, los lectores, hay una cadena larguísima de manos por las que pasa el ejemplar. En esta serie te invito a meternos detrás de las bambalinas de la industria y espiar cómo trabaja cada pieza del entramado literario. Te voy a contar la historia de los que defienden las historias. Bienvenidos a Oficios, la primera serie documental de Por qué leer. Soy Mariana Alonso, la editora de También el Caracol. Trabajamos con Miguel Sardeña en una colección de literatura japonesa, con traducciones directas del japonés, de autores que estaban inéditos en castellano. Tenemos también una colección de narrativa argentina, en la que publicamos autores contemporáneos de nuestro país. Me recibí de editora y cuando empezamos con este proyecto de traducir autores japoneses, me volví a enamorar de la traducción, me volví a reencontrar con la traducción que había dejado atrás hace un tiempo ya, porque la dejé hace muchos años la carrera y bueno, hice toda una carrera entre medio. Uno siente que se traduce mucho a los mismos autores siempre y hay muchos otros que no están traducidos y que merecen estarlo. Cuando nosotros dábamos clases de literatura japonesa en la Facultad de Sociales de la UBA y dábamos Kawabata y lo asociábamos con la Escuela de las Nuevas Sensaciones y con Yokomitsu y decíamos, queremos leer a este autor en castellano. Nosotros nos acercamos a él a través de textos críticos, de traducciones al inglés en su momento. Y pasaron 10 años y seguía todo igual, seguía sin traducirse y es una voz que para nosotros es imprescindible. No podíamos entender cómo no estaba traducida. Mucha de la literatura japonesa siempre pasó por el tamiz de Estados Unidos, que son los primeros traductores, y de Francia. Pero sobre todo de Estados Unidos, que es donde está la mayor cantidad de crítica literaria importante de la literatura japonesa. Y ellos hacen como una especie de colador. Y nos llega lo que ellos quieren que nos llegue. Uno tiene a Mishima, tiene a Kawabata, bueno, Tanizaki, Ogai, Dazai, pero al lado de ellos había muchas otras personas muy interesantes. Al margen de que el idioma japonés me parece hermoso, estoy traduciendo porque esos autores me gustan y siempre quise leerlos y seguimos sin poder leerlos. Allá está la parte de manga y acá está la parte de literatura japonesa. Y están estos libros, estos son todos de Shiki, que es el autor al que le sacamos el título, el nombre a nuestra editorial, También el Caracol. Es el poeta, es mi poeta preferido de Japón. Los libros japoneses, el orden de lectura es al revés. Uno empieza a leer desde atrás y avanza hacia adelante, ¿no? De arriba para abajo y de derecha a izquierda. Yo estudio idiomas desde hace muchos años. Viví 2 años en Inglaterra cuando era chica. Empecé la primaria allá.
Y cuando mi mamá vio que estaba escribiendo en inglés, me dijo, tengo que enseñarte castellano. Hablo alemán desde chica también, tengo familia viviendo en Alemania. Y empezamos a estudiar con Miguel japonés hace muchos años, más de 10. Seguimos y seguiremos estudiando siempre. Es muy interesante el hecho de que tiene una estructura tan distinta al castellano, desde el momento en que está construida a partir de ideogramas, que el acercamiento al idioma y a la lectura es completamente distinto. Uno puede entender un ideograma y no saber cómo se pronuncia, entonces, el código hablado es muy distinto al código escrito, sobre todo si uno está hablando de literatura, así que son dos cosas completamente distintas. En japonés uno está viendo conceptos, está viendo un dibujo, digamos, de alguna manera, que representa un concepto. Este es un juego de cartas. El Utagarta se juega de a dos. Hay un lector que lee los primeros 3 versos del poema y los otros 2 jugadores están enfrentados, tienen que identificar a partir de la lectura de los primeros versos cuál es la tarjeta que corresponde. El primero que se queda sin tarjeta se gana, ¿no? En esta época ellos no escribían con kanjis, escribían todo en hiragana, que son sílabas. Acá dice narikeri, por ejemplo. Después, para leer en hiragana a un lector actual le resulta muy difícil, porque están acostumbrados a mirar kanjis. Hay adaptaciones de los poemas con ideogramas, ¿no? Si querés ver un kanji que sea bien gráfico, tenés el de mirar, mieshi. Es el kanji de ojo con las 2 líneas abajo, ¿no? Es un ojo que camina. Es bueno rodearse siempre de las personas que más saben y que sepan más que uno y complementarnos. Hay una instancia de trabajo individual y privada y después nosotros nos reunimos y ahí desplegamos todos los papeles y trabajamos con la computadora y vamos chequeando y a veces nos ponemos a investigar en internet sobre determinado tema. Los 2 primeros libros los trabajamos con Masako Kano, que es japonesa. Además de hablar japonés y de ser nativa japonesa, es fotógrafa, tiene mucho conocimiento de literatura, tiene un posgrado en letras, es de familia tradicional, tiene un conocimiento cultural enorme, entonces trabajar con ella ayuda muchísimo. Toda obra literaria tiene un contexto del país que sea, y dialoga con otras obras y con otros autores. Uno siempre que puede tiene que poder tratar de transmitirlo en la traducción. Hay cosas que no se pueden transmitir en la traducción y para eso tenemos los estudios preliminares que permiten profundizar en determinadas alusiones que se hacen a otra literatura y tratar de profundizar y de dar nuevos sentidos y explicar determinadas decisiones de traducción que hacen que le dan mucha más profundidad a la lectura y le dan todo un marco que la hace más interesante, ¿no? Había un silencio tenso entre los miembros del sindicato, pero mientras avanzaban un único sentimiento común se movía entre ellos. Como hoja de papel bañada en tinta, empapaba cada esquina de sus emociones. Era el tipo de sentimiento que surge de manera inevitable cuando un grupo avanza en la misma dirección, moviéndose todos del mismo modo, un sentimiento capaz de destruir cualquier diferencia. Eso tan misterioso como indispensable para forjar el lazo de hierro que une al proletariado. Estos nuevos miembros del sindicato ya no eran la suma de 9 individualidades, sino que se habían transformado todos ellos en un único tanque. Avanzaban pegados, hombro con hombro, con sus ojos oscuros y agudos hacia el frente, como si avanzaran hacia un destino común, hacia la revolución. Uno
hace una primera traducción mucho más rápida y luego nosotros tomamos nota de determinadas cosas en las que queremos profundizar, o cuando encontramos algo que decimos acá hay algo para trabajar en profundidad, o esto podría servir para el estudio preliminar, para explicarlo mejor, vamos tomando nota de esos fragmentos y los desarrollamos muchísimo, los trabajamos, y buscar siempre la palabra más exacta y la que transmita más sentidos posibles, ¿no? El último libro que publicamos es Bajo un cielo oscuro cargado de nieve, que es de literatura proletaria. Aparecía un término que refería a unos alojamientos para marineros que había en el puerto, con una palabra rarísima que ni la recuerdo a esta altura del partido, pero no sabíamos qué era y nos pusimos a investigar. Sabíamos que era algún tipo de alojamiento, pero no entendíamos bien por qué lo llamaban así, no de otra manera, y nos pusimos a investigar con Masako por internet a ver qué alojamientos eran, y eran unos alojamientos que ya no existen, que son anteriores a la guerra, específicamente para marineros, funcionaban como prestamistas también. La única manera de encontrar eso era googleando y tratando de buscar textos sobre historia, sobre literatura proletaria, sobre puertos. Después hay otras referencias que son más complicadas, sobre todo cuando un autor, por ejemplo, en un fragmento está remitiendo, está haciendo alusión a literatura de otros escritores del pasado. Y acá, por ejemplo, en el de Oda, tenés Otoño Profundo, que es el último cuento del libro, que lleva como título el primer verso de un haiku de Bayó. Otoño Profundo, ¿qué están haciendo mis vecinos? Es el haiku de Bayó. En el otro cuento, el más largo del libro, hace alusión a Ono no Komachi, que es una de las primeras grandes poetas de Japón. Estamos hablando de antes del año 1000. Si uno no conociera esa otra literatura, esa poesía, quizás perdería muchísimo la traducción. Si ves traducciones del japonés, por ejemplo, te puedes llegar a encontrar con muchos adverbios, porque el japonés es un idioma muy adverbial. Y lo traducís y te encontrás con muchísimos adverbios terminados en mente. Con la primera versión de nuestras traducciones nos encontramos con que muchas de las oraciones empiezan con pero, porque ellos el pero lo usan como conector, no como en un sentido siempre adversativo como nosotros, ¿sí? Peros para tirar al techo. Y ese uno, si está acostumbrado a leer y escribe, se da cuenta que tiene que ir puliéndolo y no tenés que dejar todos esos peros. Para traducir es tan importante conocer japonés y el contexto en el que se creó una obra, como conocer el idioma castellano y escribir bellamente en castellano, que es lo que falta a veces en muchas traducciones, que no se piensa en el lector. El momento en que uno recibe las cajas es uno de los momentos más hermosos de la actividad editorial, ¿no? Está lleno de momentos bonitos, pero es así como mucha adrenalina cuando uno recibe las cajas del libro. Sí. ¿Y qué haces? ¿Vas y buscas el error? No busco el error porque lo quiero disfrutar ese momento. No, los errores los trato de buscar antes. O sea, me aseguro de mandar a imprenta la última versión, que tenga todo corregido. Uno marca como última corrección algo que sea bien, que uno recuerde fácilmente, y entonces antes de mandarlo me voy a fijar, ¿es esta versión? Sí. Uno podría estar corrigiendo eternamente. Y pasa un año, lo vuelve a leer y vuelve a corregir. Y de hecho, uno publica el libro y se lo lee en un año y dice, ay, esto quizás lo podría haber hecho de esta otra manera. Siempre va a pasar. Llega un momento en que uno tiene que decidir cortar. Y está un poco dado por el plan editorial y por los tiempos que nos planteamos nosotros para editar el libro. ¿Qué sentís vos por tu oficio, por tu profesión? Me apasionan las dos, traducir y editar. Pero no las puedo separar, porque mi proyecto es de traducción y son traducciones que son muy personales, son elecciones muy nuestras, y los sentimos como proyectos
personales, no es que viene un traductor y nos dice que te interesa publicar a este autor japonés, no, son producto de un montón de años de lecturas, de un montón de años de investigación y de ir metiéndonos por caminos que uno no sabe muy bien a veces cómo llegó. Y entonces las veo juntas, van una al lado de la otra. Está la lectura también, o sea, es todo lo mismo, lectura, edición, editar el libro y traducir para mí es toda una misma cosa, así que lo vivo todo con mucha pasión.